La Clínica. Preguntas y respuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Psicoanálisis y Civilización. Es un placer para nosotros que nos esté acompañando. Lo invitamos a que se quede con nosotros en esto que es la gran conversación, en la cual usted es una parte muy importante para nosotros. De entrada le recuerdo los teléfonos aquí en cabina, a donde se puede comunicar para cualquier duda, sugerencia sobre el tema, en fin. El número es 92-224-85 y estaremos por aquí atendiendo sus llamadas. Buenas tardes, Guillermo Correa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Yusel. Aldo Ávila. ¿Qué tal, Yusel? Bienvenidos a todos. Bueno, pues un saludo a todos en esta calurosa tarde de jueves. El calor realmente está insoportable, pero bueno, aquí en cabina, es en un más espacio fresco. Vamos a comenzar esta emisión del día de hoy con un tema que yo creo genera muchas preguntas entre nuestros amigos y amigas. El tema que esta tarde nos lleva a ocupar esta gran conversación tiene que ver con las diferencias que existen entre el psicoanálisis, psicoterapia y la psicología. Son tres temas que al parecer muchos de nosotros podremos confundirlas, no saberlas diferenciar, pero que sin embargo a lo largo del programa vamos a darnos cuenta que tienen profundas y serias diferencias. Situación que sin embargo al parecer quizá no nos percatamos en un primer momento. Fíjate además, amigos y amigas, esta tarde vamos a tener la intervención telefónica desde la Ciudad de México de una reconocida psicoanalista, Ana Viganó. Ella es integrante de la nueva escuela lacaniana. Se va a comunicar en un rato más con nosotros, así que los invitamos a que estén atentos al programa y a escuchar la intervención de esta psicoanalista que nos honrará este día con su participación. Bueno, seguimos con el tema, psicoanálisis, psicoterapia, psicología. Difícil, al parecer, muchas veces no encontramos una diferencia sustancial entre ellas, pero sin embargo, aquí Aldo Ávila, Yusel Cuevas, en esta tarde nos van a ayudar a diferenciar, a conocer y adentrarnos un poquito más en este escabroso tema. Digo escabroso porque a lo largo del programa nos vamos a dar cuenta las diferentes posturas que existen y que generarán, creo yo, les adelanto, se los aseguro, amigas y amigos, ruido y polémica sobre este tema. Adelante. Vamos a empezar contextualizando esta realidad, esta confusión entre lo que es el psicoanálisis, la psicología, las psicoterapias, incluso a veces se llega a confundir la psiquiatría, el loquero. ¿Por qué existen estas diferencias? No solamente entre ellas, sino en sus distintas derivaciones. Dentro del psicoanálisis conocemos también distintas corrientes como se conocen la junguiana, la freudiana, la kleiniana, por supuesto, la lacaniana. Se conocen diferencias como psicoanálisis ortodoxo, psicoanálisis no ortodoxo. Para empezar, dentro del psicoanálisis, a otro nivel dentro del campo psicoanalítico se hacen diferencias como psicoanálisis puro, psicoanálisis aplicado. Hay una gama de diferenciaciones, lo cual nos permite evidenciar que no es algo obvio, no son formulaciones obvias o que encuentren definiciones en sí mismas dentro del gran diccionario de la sociedad. Sí, a su vez, dentro de la psicoterapia hay una cantidad de psicoterapias como la Gestalt, la transpersonal, conductista, humanista, cognitivo-conductual. En fin, es decir, parece que cada día sale una nueva. Y esto también
tiene su razón de ser. Voy a contextualizar un poco el por qué todas estas diferencias. Las diferencias se deben a una razón. Es decir, ¿qué concepción se tiene de clínica? ¿Qué pensamos que es la clínica? Cada quien, y dentro de cada una de estas divergencias, ¿qué se piensa que es la enfermedad del sujeto? ¿Cómo se piensa que se explica esa enfermedad? ¿Qué raíces tiene? ¿Sí? Por lo mismo, ¿qué posibilidades de cura tiene? Uh-huh. ¿Qué concepción tienen de aparato psíquico, de conciencia, de inconsciencia? ¿Sí? ¿Cuál es la concepción que ellos tienen de la relación del sujeto con el mundo exterior y con el mundo interior? ¿Qué concepción tienen de la palabra? ¿Qué concepción tienen del encuentro de estos dos personajes, de estas dos personas que se reúnen una vez, 2 veces a la semana? En tiempos de Freud era diario. ¿Qué concepción se tiene de cuerpo? Y finalmente, ¿qué concepción se tiene de hombre? Realmente, al empezar a distinguir todas estas alternativas, vamos a ver que en lo que varían es en la concepción. Si ellos piensan que la enfermedad es algo, por ejemplo, esto ya vamos más en la línea del psicoanálisis, es algo que se debe de eliminar de inmediato, y entonces van por esa razón a una terapia cognitivo-conductual o a una programación neurolingüística, en donde le ofertan al sujeto desaparecer la sintomatología que trae y el displacer, la angustia con la que llevan en cuestión de minutos, horas o algunas cuantas sesiones, ¿sí? Ahí donde el sujeto lo que quiere es no saber nada de eso. Y el ofertante terapéutico, un médico, le dice, bueno, yo te ayudo a que no sepas nada más de eso. Parecía como una reeducación del sujeto. Exactamente. Sí, sería una reeducación de lo que se espera que ese sujeto sea o haga, ¿no? Precisamente como decía Aldo, de la concepción que cada teoría o cada escuela tenga de sujeto, de normalidad incluso, de patología, de enfermedad, de síntoma, será cómo va a funcionar con el sujeto a través ya sea de una psicología, como puede ser, ya decíamos ahorita, la cognitivo-conductual, humanista, el propio psicoanálisis después, que es como que contraponerse completamente a estas ideas de reeducar de la cual hablabas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo en sí, Yusel Cuevas, que tiene pues en este contexto las psicoterapias? ¿Hacia dónde van dirigidas? Precisamente este sentido del cual hablabas, reeducar o hacer del sujeto lo que se espera de él socialmente, moralmente, pero incluso dentro de las psicoterapias, decíamos, hay muchas psicoterapias, entonces incluso dentro de ellas hay objetivos muy diferentes dependiendo de cada uno. Aquí de entrada ya encontramos un punto de diferencia entre el psicoanálisis y la psicoterapia, la reeducación, pues. Exacto, la psicoterapia tal vez busque hacerlo y el psicoanálisis nunca va a juzgar, nunca va a tratar de reeducar ni decir cómo debiera ser. Es decir, la reeducación tiene que ver con lo que decía yo de, bueno, te ayudo a no vértelas con eso más, a desaparecer ese dolor, a desaparecer ese síntoma que se repite, es decir, con este ideal de que es posible librarse de eso. El psicoanálisis aquí tiene un abordaje radicalmente distinto. No pretende, digamos, en un objetivo último, al menos en un objetivo último, eliminar al sujeto las manifestaciones que le trae su relación con el mundo exterior. ¿Qué es esto, Aldo? ¿Qué son las manifestaciones? La sintomatología con la que él viene, el discurso con el que él se presenta, la queja misma, la demanda, qué espera de la sesión, qué espera del encuentro analítico, ¿sí? Eso no se va a desaparecer. ¿Qué es eso? La relación que tiene el sujeto con el mundo exterior, aunque se manifiesta a través de un síntoma enigmático. El psicoanálisis va a abrir un espacio a eso. Les decía, no tiene como objetivo último
eliminar la angustia del sujeto, eliminarla, digamos, en términos más coloquiales, la dermatitis del sujeto, el tic nervioso, ¿sí? No es su objetivo eliminarlo, su objetivo principal es entenderlo, es comprenderlo, es analizarlo, es develarle al sujeto el sentido inconsciente que tiene ese síntoma para él, cómo es que lo construyó, para qué se le servía, y de esa manera le va despejando un espacio al sujeto, de tal forma que el sujeto va a ir rectificando por él mismo, no por ningún consejo, como decía Yosel, no por ninguna técnica aprendida en la universidad, ¿sí? Que realmente esto apunta a una estandarización humana. Es decir, todos deben de ser así, todos deben de tener un ritmo cardíaco de X, todos tienen que acostarse a las 9 de la mañana, todos tienen que dormir mínimo 8 horas, porque si usted duerme menos de 6 horas, algo ahí debe estar sucediendo, tal vez neurológico, etcétera. Pero apuntan finalmente las psicoterapias y la medicina a una estandarización de las formas de satisfacción que el sujeto presenta a través de su queja, de sus síntomas, y que nosotros lo recogemos desde el psicoanálisis, desde este punto. Aquí en esto, ¿cuál sería otra diferencia entre psiquiatría, y psicoanálisis o clínica, que también se les suele confundir? En este caso, lo que la psiquiatría haría con los síntomas sería acallarlos completamente. ¿Y por qué se rige, o en base a qué se rige la psiquiatría? A lo que cada quien entienda por normalidad o patología. Hay, por ejemplo, un famoso que se dio de la antipsiquiatría, que está en contra completamente de los estándares que maneja la psiquiatría, y que ahí nos dice, pues que ¿qué es normal? O sea, hoy en día cualquier cosa ya es enfermedad y ya es locura. Entonces es ahí donde entra el psicoanálisis y dice, no, o sea, pues al sujeto... Si el niño es un poco hiperactivo, corre, brinca y hace destrozo y medio por la escuela, fíjate, pues la mamá va y lo lleva con el psiquiatra. Y el psiquiatra a su vez lee su DSM-4, DSM-5, y ahí ese diccionario le dice qué es lo que tiene el sujeto. O sea que un libro te explica cómo eres, explica el ser interno del humano. Sí, y cualquier cosa que se salga de ese número de síntomas ya es pues cualquier otra cosa, pero ahí lo que sea va a ser un síntoma. Por eso hoy en día estamos en la época de que todo niño es hiperactivo y todo niño va y la pastillita pues los dopa completamente, cuando en realidad no estamos hablando de una hiperactividad como tal. Sí, el DSM-4 es una gran clasificación de trastornos psiconeuróticos. ¿Qué es el DSM-4, Aldo, para nuestros amigos que nos escuchan? Pues para nuestros amigos que nos escuchan podemos decir que es la Biblia del psiquiatra. Es como un tipo recetario en donde podemos encontrar de A a Z cada una de las enfermedades mentales psiquiátricas diagnosticadas en todo el mundo. Los psiquiatras de aquí de Zacatecas trabajan con el mismo libro que en China, que es el DSM-4. 5 ya hoy, ya está el 5. Ya está el 5. En este contexto, ¿cuál es el discurso del psicoanálisis ante esta situación? Este discurso de la civilización. En este contexto, el discurso que contrasta y que emana del psicoanálisis y contrasta con el de la medicina y muchos otros es que no es posible esta estandarización. Sí, no es posible crear el gran libro de las clasificaciones con su respectiva resolución médica, además médica, porque el origen, la etiología de estos trastornos es fisiológica. Y tiene entonces una solución que interviene a través del medicamento directamente en el sustrato biológico del sujeto. ¿Sí? Usted está triste porque se le murió su perro hace una semana, un perro de 10 años, y va con el psiquiatra y el psiquiatra le va a decir que pues, a usted le falta una sustancia, muy probablemente le falta el zinc. No le va a interesar la relación que usted tenía afectiva con ese perro, ese casi hijo, ese acompañante de la vida cotidiana, que es realmente el causante de su tristeza. Vamos a hacer una pausa en este momento. Regresamos ya con el enlace de Ana Viganó y escuchamos su aportación a esta conversación.
escuchando Psicoanálisis y Civilización. En un momento continuamos. Psicoanálisis y Civilización. Ya regresamos. ¿Qué tal a todos? Tenemos el gusto muy grande de tener la participación en esta conversación de una psicoanalista muy importante. Su nombre es Ana Viganó. Ella es psicoanalista, miembro de la escuela de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Nueva Escuela Lacaniana. Ella tiene también un máster de psicoanálisis en León, España, y tiene una especialidad en psicoanálisis clínico infanto-juvenil. Tiene realmente una función muy importante en la Nueva Escuela Lacaniana del DF. Ella coordina una serie de artículos que se mandan vía electrónica, una revista que se llama Radar, que es también muy importante, novedosa, no solamente en México, sino en la NEL y dentro de la AMP. En fin, es un gusto tu participación aquí, Ana. Bienvenida. Muchas gracias, Aldo. Buenas tardes a ti, a tus colegas y todo el equipo que trabaja en el programa y a los radioescuchas. ¿Qué tal, Ana? Hoy estábamos hablando justo de las diferencias entre psicoanálisis, sus distintas corrientes, las que ellas tienen con psicoterapia y psiquiatría, pero quisiéramos que tú te abocaras específicamente a que nos ayudaras en esta conversación a decirle al auditorio qué es el psicoanálisis o cómo podríamos desde esta aportación tuya distinguirlo ya del resto de las otras corrientes clínicas. Bien, el psicoanálisis es una praxis. Esto implica que es un saber con todo su andamiaje y aparataje teórico y una práctica fundamentalmente, que es de donde nace realmente el psicoanálisis. Desde el descubrimiento del inconsciente que verifica Freud, de una forma del inconsciente que verifica Freud en ciertas pacientes resistentes a otros tratamientos médicos que eran habituales en su época, él empieza a construir una teoría que responda por esta novedad. Esta articulación entre el saber y la práctica es esencial para el psicoanálisis, y este saber y esta práctica tienen un objeto muy claro que uno podría definir a priori como la singularidad de los seres hablantes. Es decir, que sea una praxis quiere decir que tiene una cierta finalidad, que apunta a ciertas intervenciones con ciertos objetivos, pero que estos no están determinados de antemano como objetivos a cubrir por parte del analista. Esto es interesante. A lo largo de la obra de Freud, de Lacan, se han preguntado ellos muchas veces qué es un psicoanálisis, y han dado muchas respuestas diversas, y cada una va aportando distintos sesgos dentro de lo que es un prisma que uno tendría que ir moviendo y viendo sus distintas facetas para poder captar la complejidad de lo que el psicoanálisis implica. Es decir, no es lo mismo si pensamos la perspectiva desde los medios que una cura utiliza, desde ya es la palabra el medio principal, pero no es la única, ni terapia, ni ninguna práctica, la única que utiliza la palabra como medio, entonces hay que especificar así de qué se trata ese medio, como no es lo mismo pensar en los principios en los que se funda una cura analítica o los fines o las finalidades que ella se propone. Es decir, las distintas definiciones van a ir apuntando distintas aristas, distintas vertientes de estas tres consideraciones. Hay una que es la más común y la de mayor circulación y que me parece importante señalar, que es freudiana, y que sería definir una cura analítica como el proceso de hacer consciente lo inconsciente. Una definición básica y que muy de bolsillo ha circulado por todas partes. Es una fórmula que el psicoanálisis lacaniano en principio no puede avalar, digamos, porque plantea algunos puntos problemáticos. Sin embargo,
Es una fórmula de la que es difícil deshacerse, y uno se tendría que preguntar si hay que deshacerse del todo de esta fórmula. Entonces, tiene sus complejidades a señalar. Hacer consciente lo inconsciente supone una concepción del sujeto como una especie de superficie, como con un sótano, ¿no? Con un subterráneo, y el analista debería hacer pasear al paciente por ese subterráneo para lograr hacer penetrar algo de eso que está por debajo de la superficie y hacerlo surgir. Lacan tiene otra idea del inconsciente, que es una topología diferente, no la de niveles como algo por debajo de... O profundo, sino, ¿no? Claro, exactamente. Por el contrario, más bien el inconsciente para Lacan es algo que está en la superficie, y se trata de una articulación topológica diferente. Pero de todas formas, me parece que el punto de verdad de esta definición freudiana es que ciertamente en el análisis hay una acción relativa al inconsciente. Es decir, que no porque no pensemos que la fórmula hoy pueda aplicarse literalmente, la dejamos de lado. Es decir, sí se sigue valorando en el análisis una cierta acción relativa al inconsciente. Esto nos diferencia, por ejemplo, respecto de tu pregunta, de cualquier psicoterapia que se proponga una idea como objetivo de fortalecimiento yoico, o cualquier tendencia de autoayuda, porque la autoayuda, digamos, no se lleva de la mano con ninguna intervención inconsciente. Si un sujeto se supone como un individuo capaz de autoayudarse con determinadas técnicas que puede seguir, esto deja de lado la concepción del inconsciente. O las terapias de coach y de coacheo, de coaching en general, de consultoría, dejan de lado esta perspectiva del inconsciente que para el psicoanálisis es fundamental. Otra de las definiciones que me parece, y que esta sí tiene como un valor maravilloso desde el punto de vista clínico de Freud, y que habría que recuperar para tratar de entender este complejo tema de qué es un psicoanálisis, es una que Freud traía, que es muy, muy sencilla, pero en esta sencillez creo que aborda en profundidad algunas cuestiones, que es que se trata, una cura analítica, se trata de pasar de la miseria neurótica al infortunio de la vida. Algo así como, eliminar una serie de sufrimientos que no serían necesarios desde el punto de vista lógico, y quedarnos con los que son necesarios porque son inevitables, que son los infortunios de la vida. Es decir, el psicoanálisis no promete lo que no puede cumplir, y esto me parece que es una perspectiva ética interesante. No promete felicidad porque no la puede cumplir de antemano, no es un objetivo que pueda proveer el psicoanálisis. Ojalá y a través del proceso de un psicoanálisis cada uno encuentre su propia forma de ser feliz. Eso es una cosa que es bienvenida para el psicoanálisis, pero no es una promesa de antemano. No promete resolución mágica a ningún problema, en el sentido de recetas que se pudieran tener. Por supuesto, no promete ausencia de sufrimiento luego de un análisis. No es una fábrica de felicidad, ¿no? Exacto. Pero está circunscripto a un sufrimiento particular que sea el inevitable. Digamos, ciertos encuentros con lo real que no son inevitables, y que en tal caso el psicoanálisis puede brindar herramientas para un mejor saber hacer con esos sufrimientos, con esos encuentros con un real que es inevitable. El real del que hablaba Freud también en el malestar en la cultura, ¿no? Hay algo que es inevitable, que es el envejecimiento del cuerpo, y eso genera malestar en el ser humano. Bueno, la sensación de finitud es propia de los seres humanos. Nosotros sabemos que nos vamos a morir y sufrimos por eso. Los acontecimientos de la naturaleza, no está de más decir, tuvimos hace poco estos terremotos que siguen sus réplicas y todo, la tierra se sacude. Definitivamente son cuestiones con las que nos las tenemos que ver de la mejor manera posible. Entonces, el psicoanálisis no promete que estos infortunios de la vida sigan sucediendo, pero al eliminar esta miseria neurótica, este goce miserable del neurótico, que deja tantas veces al sujeto atado a un circuito de repetición de estos patrones, de estas modalidades de respuesta que, aún verificándose fracasadas, aún verificándose insuficientes, son funcionamientos que se repiten y que el sujeto vuelve a echar mano de ellos cada vez que tiene que enfrentarse a algo. Eliminando
o modificando estos circuitos de la repetición. La idea es que se pongan en marcha procesos novedosos para el sujeto y creativos que permitan ya no esta miseria y este goce miserable neurótico, sino un saber hacer mejor con el infortunio, con lo que es de todas formas inevitable. Esto es una apuesta por el deseo. El motor para que esto funcione es el deseo de los sujetos. Entonces, si de algo se trata, si alguna consecuencia se espera de esta práctica, es una consecuencia sobre el deseo de los sujetos. Llevar al sujeto, a través de un análisis, a la posibilidad de un acto creador, que no sea del orden de la repetición esta incesante que vuelve siempre a poner al sujeto en las mismas vías, en las mismas vías de tropezarse con las mismas piedras. Ana, sí. Perdón, disculpa que te interrumpa. Claro. Guillermo Correa, una pregunta que quizá muchos de nuestros radioescuchas puedan tener. ¿El psicoanálisis cura? Es una pregunta fundamental, porque se ha como tergiversado de alguna manera una cierta, de estas tantas definiciones que decía que tanto Freud como Lacan han dado, una cierta definición que podría malentenderse de Lacan como que el psicoanálisis no cura, que es que la cura en el psicoanálisis viene por añadidura. Así lo ha dicho Lacan y ha sido como un aforismo que ha circulado por el mundo, ¿no? Y esto que venga por añadidura pareciera ser algo como que puede venir o no, digamos, que vendría después, y que al analista no le interesaría el concepto de cura. Es muy importante porque hasta el propio Lacan ha destacado esta vertiente de la cura, por ejemplo, por encima de cualquier vertiente, aunque las nombra muchas veces, de tratamiento analítico. Él elige el significante cura, siempre habla de cura analítica y no de tratamiento, por ejemplo, que podría ser como una especie más de intermedio en el cual la cura podría o no venir. Cura, y en el momento en que Lacan decide destacarlo, por ejemplo, del concepto de tratamiento, tiene una raíz filosófica, tiene, por supuesto, médica, desde ya, pero filosófica también, y uno la puede contextualizar en ciertos encuentros que Lacan en ese momento estaba teniendo con Heidegger. Y si ustedes recuerdan, en texto Ser y Tiempo, Heidegger tiene un capítulo entero dedicado a la cura del ser. Entonces me parece que el punto, aquí donde Lacan se detiene y destaca respecto de la cura, es que la cura no es por el lado de la vía de la felicidad, como estaba señalando hace un ratito, no es por el lado de una vía predeterminada, digamos, que diga qué tiene que hacer el sujeto para curarse, como podría ser, por ejemplo, en otros aspectos, otro tipo de tratamientos y otras curas que se esperan de esos tratamientos. Un niño no puede leer bien, correctamente, se brinca las letras o no puede escribir y ese tipo de cosas. Se espera que un tratamiento que trabaje esa cuestión cognitiva y de aprendizaje, pues dé por resultado que el niño aprenda a leer y escribir. Digamos, hay un objetivo predeterminado. Se espera que el niño aprenda eso que tiene que aprender. Y ciertamente hay un proceso de adaptación a ese objetivo. La cura tiende a ese objetivo. La cura en psicoanálisis es de otro orden. Hola, ¿qué tal, Ana? Disculpa que te interrumpa. Sí. Habla Yusel Cuevas, un placer saludarte. Igualmente. Hablando de qué sí hace el psicoanálisis, qué sí es el psicoanálisis y qué no, podríamos pasar a hablar sobre el quehacer, cuál es el quehacer del analista y diferenciarlo del quehacer de cualquier otro terapeuta, lo que conocemos hoy en día como terapeuta, ¿no? Uh-huh. El analista ofrece su presencia en transferencia. Hay otra definición muy conocida también de Jacqueline Miller, que es que el psicoanálisis es una clínica bajo transferencia. Entonces, importa fundamentalmente el lugar del analista, su presencia bajo esa transferencia, que es un modo de lazo inédito. Freud tuvo ese genio de poder inventar un lazo social que no existía en la historia, y la verdad que es algo que no sucede todos los días, que se inventen nuevos lazos, nuevas formas de relacionarse con el otro. Entonces, la presencia del analista es fundamental. ¿Y cómo está presente? A través de su escucha, es decir, su primera presencia es por la escucha, que impone un cierto silencio, es decir, que el que hable sea el que viene a demandar.
Y su escucha, que no es cualquiera, es una escucha orientada por una ética que es la ética y la política del deseo del sujeto puesto en cuestión. Si uno pudiera, tomando otra de las definiciones de Lacan, definir de algún modo qué es lo que tiene que enunciar un analista, aunque no lo enuncie nunca en una cura, pero digamos como posición de orientación, de brújula, de direccionalidad, es frente a todo lo que venga a ser dicho en una sesión analítica, la pregunta crucial es, y es una cita de Lacan, ¿ha actuado usted en conformidad con el deseo que lo haga? Y esa sería la direccionalidad que tiene que rectificar los dichos de un sujeto, digamos, de las quejas que tiene, de aquello que lo aqueja, que lo angustia, que lo preocupa, que lo hace tener siempre los mismos fracasos amorosos, que hace que no pueda tener buenos trabajos, bueno, de todo lo que los sujetos padecen en su vida cotidiana. Se trata de preguntar, aunque el analista no lo haga, pero esa es su orientación, si ese sujeto ha actuado en conformidad con su deseo. Porque para Lacan y para el psicoanálisis es haber cedido sobre su deseo lo único que nos puede hacer culpables y hacernos sentir tan miserables, esta miseria neurótica de la que hablaba Freud. Es esa cesión sobre eso tan íntimo, mezcla de verdad y de goce singular del sujeto que es el deseo, ceder en ese punto es lo que nos hace sentir miserables. Entonces, más allá de cualquier situación que sea, en ese punto es el sujeto que necesita ser relanzado en su deseo para poder encontrar las salidas a su laberinto. Muy bien, Ana. Por último, para concluir, yo te haría una pregunta, tal cual, que nos dieras tu opinión, tu comentario. ¿Cuál es la relación entre el psicoanálisis y la civilización? Bueno, el psicoanálisis y la civilización... Sí, un poco para aportar el tema de este programa, sí. Fíjate que hay un analista que se llama Eric Laurent, que tiene un concepto muy lindo, que se llama analista ciudadano, y que convoca a todos los analistas a dar cuenta de su práctica ante la civilización. ¿Por qué? Porque dice, nosotros tenemos muchos resultados, sabemos lo que hacemos, estamos comprometidos dentro de las paredes del consultorio. Ahí sabemos lo que pasa, los pacientes lo saben, las curas suceden, los síntomas ceden, la gente mejora, las cosas salen, deseos relanzados, gente que orienta su vida. Sin embargo, el psicoanálisis, además de poder dar cuenta de eso que hace en su clínica, dentro del consultorio, tiene respuestas para algunos impases de la civilización. No es una respuesta cosmogónica, el psicoanálisis no tiene respuestas para todo, ni es que los psicoanalistas puedan opinar y hablar de todo. Sin embargo, algunos de los descubrimientos hechos a través del psicoanálisis, y puesto que la civilización está hecha de seres hablantes, los mismos que nos encontramos en el consultorio, hay algunas consideraciones que el psicoanálisis puede aportar para iluminar algunos de los impases de la civilización. Otra vez el psicoanálisis no va a prometer lo que no puede dar. Ya desde Freud, el malestar en la civilización es estructural a la civilización misma, es el problema con la piedra en el zapato que vamos a tener siempre los seres humanos, el precio a pagar por ser hablantes y por necesitar, a través de ser hablantes, a construir redes sociales, construir sistemas sociales de relación para sobrevivir. Es el modo que tenemos y hay un precio que pagar, que es el malestar. Sin embargo, hay impases adicionales que las civilizaciones se van creando. Una época, definíamos desde el psicoanálisis el otro día en un congreso, una época para el psicoanálisis es el modo que cada civilización tiene de responder a este malestar, a esta piedra en el zapato. Y las épocas van cambiando. Si uno pudiera definir algo de nuestra época, estamos viviendo en una época global, con cierto empuje al consumismo, que ubica a los sujetos como consumidores, pero luego por estas vueltas de los impases de la civilización terminan más consumidos como objetos que consumidores. Hay ciertas coordenadas de la civilización actual, o de lo que uno podría llamar la época, que pueden ser leídas a la luz del descubrimiento del psicoanálisis. Por ejemplo, de las relaciones del sujeto con el goce. Entonces se pueden entender desde esta perspectiva algunas relaciones del consumo, algunas relaciones del imperativo de ser felices, el imperativo de gozar cada vez más. En la época victoriana,
El problema era que no se gozaba lo suficiente, digamos, que había como un goce prohibido, reprimido, y entonces había que habilitar al goce. Ahora el problema es que hay goces excesivos, digamos, que el goce está tan validado que en realidad la culpa no es por haber gozado y se reprime, la culpa es por no gozar lo suficiente, por tener que cada vez más, ¿no? ¿Cuánto has gozado hoy? Hasta de la buena salud hay que gozar, todo en materia de goce y de objeto a ser producido en el mercado. Entonces, ciertos impases de la civilización pueden ser leídos y con mucha luz, con mucha claridad, y en esto nos invita Lorán, con este concepto de analista ciudadano, a salir a la civilización, a dialogar con otras disciplinas, con otras personalidades, dentro del campo psi y de otros campos, para encontrar otra vez, igual que en el consultorio con los sujetos, novedades, respuestas creativas, salidas de la repetición. Perfecto. Pues muy bien, Ana, te agradecemos tu participación en este espacio. Yo les agradezco a ustedes la invitación y ha sido un gusto para mí estar aquí. Que no sea la última vez, esperamos escucharte pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego, Ana. Muchas Hasta gracias. luego. Saludos. Pues bien, tenemos esta aporte que hace Ana Viganó y que me parece que es puntual. En comentarios, Memo, Yusel. Muy bien, pues agradeciendo de antemano la participación de Ana, y a manera ya de síntesis, el programa ya está terminando, unos minutos de terminar. Yo sí quisiera retomar el inicio del programa, Yusel Cuevas, Aldo Ávila, en el sentido de que pues nos puede quedar ya en estas alturas que el psicoanálisis para nada es una psicoterapia y que el psicoanálisis tampoco es una psicología. Desde ese momento podemos tener en cuenta de que no funciona ni técnica ni conceptualmente ambas cosas, ¿verdad? Tenemos aquí una pregunta que tal vez nos pueda ayudar a recuperar esta síntesis. Dice, ¿qué puede encontrar el sujeto al ir a un psicoanálisis? Si bien Ana nos decía que no podemos prometer, que es una cuestión ética, prometer la felicidad, prometer la resolución total de sus conflictos actuales y sus conflictos futuros, tal cual con carácter profiláctico, lo que sí podemos decir que va a encontrar el sujeto al ir a un psicoanálisis es un espacio completamente distinto, es una experiencia. Nos hablaba Ana de esta praxis, pero es una experiencia en donde el sujeto habla y obtiene una escucha completamente distinta a la que pudiera encontrar en el sacerdote, en el maestro, en el mejor amigo, ¿sí? Porque el lugar que ocupa el analista no es el mismo, eso es parte de su formación, de su análisis personal, que el que pudiera ocupar la mamá, el amigo, ¿sí? No están en la misma inquietud de resolver su impasse, su sufrimiento de manera inmediata o de manera amistosa o ¿cómo se dice? Familiar, ¿sí? Hay papás, hay amigos que dicen, ¿para qué vas con un psicoanalista? ¿Tienes algún problema? Pues habla conmigo. Uh-huh. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Cuéntaselo a quien más confianza le tenga. Va a ser una vivencia, es decir, hay mucha gente que no necesariamente tiene que tener una sintomatología específica para buscar un encuentro con el discurso psicoanalítico en sus distintas facetas de aplicación o tal cual en una clínica psicoanalítica. Yusel. Hay un dicho muy famoso entre los colegas que es, si una lagartija va a análisis, no va a salir siendo iguana o dragón, va a salir siendo una lagartija igual, pero analizada. Y comentaba algo Ana, muy sencillo de entender. En un análisis, una persona va a encontrar no la felicidad prometida, porque habría que ver qué es eso, ¿no? Sino su propia forma de ser feliz. Lo que para mí es estar bien, deshacerme de todo aquello que me aquejaba y poder ser feliz a mi manera, así de sencillo. Así es. Por eso hablábamos al inicio del programa en relación a la concepción. Uh-huh. Entonces también, si la concepción es para mucha gente la cura de su enfermedad, significa la felicidad
constante y continua. Bueno, eso no es la concepción que tiene el psicoanálisis. Lo encontrarán tal vez en otros campos, ciertas promesas de vida eterna, de felicidad última, pero no es el campo del psicoanálisis. El psicoanálisis parte de lo real, parte de la realidad también de cada sujeto, y en función de eso es las alternativas que el sujeto puede alcanzar al modificar ciertas posiciones subjetivas durante el proceso analítico. Bien, pues el tiempo se nos ha acabado una vez más. Nos despedimos hoy con la invitación, ya sabe, a que asista a un análisis. Le recuerdo los teléfonos donde puede pedir información, 92-224-85. Muchas gracias por acompañarnos y nos esperamos la próxima semana. Hasta luego, pues que pasen muy buenas tardes. Hasta pronto. La palabra tiene el poder de curar, de enfermar y de resolver el enigma de la vida psicológica. El inconsciente no está en lo más profundo de ti, sino en cualquier acto. Te esperamos en la próxima emisión de Psicoanálisis y Civilización, un espacio lacaniano. La gran conversación.